Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón especial, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada emoción de esas historias que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en el corazón de muchos. Vamos a hablar de un momento icónico, de un beso que, según lo que el título nos adelanta, dejó sin aliento a nuestra querida Ozge Gurel, y nada menos que por culpa de Serkan Ayolu. Así que pónganse cómodos, prepárense para revivir esa escena, porque hoy vamos a analizar qué fue lo que hizo que ese beso fuera tan especial. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque aquí siempre tenemos contenido fresco y apasionante sobre nuestros actores y series favoritas. Y hablando de parejas que encienden la pantalla, la que nos ocupa hoy es Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Ambos actores turcos han conquistado corazones en todo el mundo con su talento, pero es su química juntos en la serie Kiraz Mevsimi lo que realmente catapultó su fama y los convirtió en uno de los dúos más queridos. Recordemos que en esta serie interpretaron a Oyku y Ayaz, una pareja que nació entre la comedia, los malentendidos y, por supuesto, un amor que creció de forma inesperada y avasalladora. Y dentro de esa montaña rusa de emociones que fue Kiraz Mevsimi, hubo un momento que se ha quedado grabado en la memoria de los fans, un instante que, tal como sugiere nuestro titular, fue tan intenso que dejó a Ozge Gurel sin poder respirar. Sí, hablamos de ese beso. ¿Qué hace que un beso sea tan impactante? No es solo el contacto físico, ¿verdad? Es la historia que lo precede, la tensión acumulada, las miradas que se cruzan, las palabras no dichas que gritan amor, deseo o quizás una mezcla de ambos. En el caso de Oyku y Ayaz, su relación no fue fácil. Empezaron como amigos, o eso creían, con Ayaz jugando un poco con los sentimientos de Oyku, quien estaba secretamente enamorada de él. La serie estaba llena de momentos divertidos, de esas situaciones cómicas que te sacan una carcajada, pero también de esos instantes de vulnerabilidad, de miedo a la pérdida, de darse cuenta de que lo que sientes es real y profundo. Y este beso en particular, llegó en un momento crucial. Piensen en la evolución de su relación. Oyku, una chica soñadora, un poco torpe, pero con un corazón enorme, siempre viéndose eclipsada por su amor platónico hacia Ayaz. Y Ayaz, el chico guapo, carismático, aparentemente despreocupado, que poco a poco va cayendo rendido ante la sencillez y la autenticidad de Oyku. La serie supo construir esa atracción de manera magistral, con diálogos ingeniosos y escenas que te hacían sentir parte de su mundo. Y cuando llegó el momento del beso, la expectativa era altísima. ¿Cómo reaccionaría Oyku? ¿Cómo se entregaría a Ayaz? Se dice que este beso fue uno de los más esperados y comentados de la serie. Los fans estaban ansiosos por ver cómo se consolidaba su amor, y los guionistas, sabiendo esto, crearon una escena que explotó de emoción. Si recordamos bien, este beso no fue solo un instante de dulzura, sino que estuvo cargado de una pasión que desbordaba la pantalla. Era un beso que hablaba de confesiones, de un amor que ya no podía ser ocultado, de la superación de barreras y miedos. Ahora, ¿qué pudo haber hecho que Ozge Gurel quedara sin aliento? Podemos especular, claro está, pero basándonos en lo que vemos y en cómo se construyen estas escenas, podemos inferir varias cosas. Primero, la entrega de Serkan Ayolu. Él, interpretando a Ayaz, debió haber puesto toda su alma en ese beso. No fue un beso genérico, fue un beso que transmitía la intensidad de su personaje, su deseo de estar con Oyku, su amor recién descubierto. Quizás la forma en que la miró antes de acercarse, esa intensidad en sus ojos, ya era un preludio de lo que vendría. Segundo, la reacción de Ozge. Si ella quedó sin aliento, es porque el beso la tomó por sorpresa, o la desbordó por completo. En la actuación, la espontaneidad es clave y a veces, en esas escenas tan cargadas de emoción, los actores pueden dejarse llevar por el momento. Es posible que la conexión que ya existía entre ellos fuera tan fuerte que se reflejó en el beso, haciéndolo aún más real y palpable para el público. Ella pudo haber sentido esa misma intensidad que Serkan proyectaba, y eso la dejó momentáneamente sin palabras, sin poder respirar, absorbida por la magnitud del instante. Además, pensemos en el contexto de la serie. Kiraz Mevsimi era conocida por su romanticismo, pero también por sus toques de humor y situaciones a veces un poco exageradas. Sin embargo, este beso probablemente marcó un punto de inflexión, un momento donde la comedia dio paso a un romance más maduro y apasionado. Fue la confirmación de que su amor era real y que estaban dispuestos a luchar por él.
La manera en que Serkan la abordó, quizás de forma inesperada pero a la vez deseada, pudo haber sido el detonante. Imaginen el corazón latiendo a 1000 por hora, la expectación, y de repente ese contacto tan esperado. Para Ozge interpretar a Oiku en ese momento de total entrega amorosa, debió ser una experiencia muy potente. Quizás no fue solo una actuación, sino una conexión genuina entre los personajes que se trasladó a la realidad del set. Los fans de Kiraz Mepsimi son muy apasionados, y este tipo de momentos son los que alimentan esa pasión. Las redes sociales explotaron después de esa escena, con comentarios, fanarts y teorías sobre la química entre Ozge y Serkan. Muchos ya sospechaban, y veían venir esa conexión, pero cuando finalmente se materializó en un beso tan intenso, la reacción fue eufórica. Y no podemos olvidar que a menudo, estos besos icónicos son el resultado de una buena dirección, de un guión que construye el momento a la perfección y de actores que saben cómo interpretar y transmitir la emoción. La dirección de arte, la música de fondo, la iluminación, todo contribuye a crear esa atmósfera mágica que hace que un beso sea inolvidable. Y en Kiraz Mepsimi la producción en general fue de alta calidad, lo que ayudó a que estos momentos brillaran. Podemos imaginar a los actores ensayando, pero también sabemos que hay momentos en que la magia sucede de forma espontánea. Quizás Serkan sintió el momento perfecto, la mirada adecuada, la frase que precedía el beso, y se lanzó. Y Ozge, recibiendo esa energía, reaccionó de forma instintiva, y ese instinto la dejó, como dice el título, sin aliento. Este tipo de momentos son los que nos recuerdan porque amamos las telenovelas y las series románticas. Nos hacen creer en el amor, en la intensidad de las emociones, en la posibilidad de encontrar a esa persona que nos haga sentir así de vivos. El beso entre Oiku y Ayaz, o entre Ozge y Serkan, se convirtió en un símbolo de ese amor que conquiste todo, que supera obstáculos y que nos deja sin palabras. Además, es interesante notar cómo este beso trascendió la pantalla. Se habló mucho de la relación personal de Ozge y Serkan, y aunque ellos siempre han sido profesionales, la química que proyectaban en pantalla alimentó las esperanzas de sus seguidores de que su amor fuera real también fuera de cámaras. Y de hecho, tiempo después confirmaron su relación, lo que para muchos fans fue la validación de todo lo que habían sentido al verlos juntos. Ese beso, quizás, fue el primer gran chispazo que encendió la llama de su amor, tanto en la ficción como en la realidad. En resumen, el beso que dejó sin aliento a Ozge Gurel por parte de Serkan Ayolu en Kiraz Mepsimi fue mucho más que un simple contacto de labios. Fue el culmen de una historia de amor construida con esmero, repleta de humor, ternura y tensión romántica. Fue el momento en que dos personajes se entregaron por completo a sus sentimientos, demostrando la fuerza de su conexión. Fue la culminación de la química palpable entre Ozge y Serkan, una química que cautivó a millones y que sin duda contribuyó a su éxito personal y profesional. La intensidad de ese beso, la entrega de Serkan y la reacción de Ozge nos regalaron un instante inolvidable que se quedó grabado en la historia de las series turcas. Y así llegamos al final de nuestro análisis de este beso legendario. Espero que hayan disfrutado reviviendo este momento tan especial junto a mí. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, y que compartan esta pasión por las historias que nos tocan el alma. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este beso. ¿Lo recuerdan? ¿Les impactó tanto como a Ozge Gurel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.